Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión, a este espacio. Estamos acá en la Feria Internacional de la Lectura, en la FILEI 2025, a nombre del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, el PROIMAYA. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. Y pues esta conferencia se llama Los libros y el calendario de los antiguos mayas, que va a ser impartida por William Mesh. Ahorita vamos a leer la semblanza. William Humberto Mesh Albornoz es arqueólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus estudios se enfocan en la lengua, la escritura y el arte de los antiguos mayas, el calendario maya y los nombres de origen maya del pasado y del presente. Ha participado como ponente en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales. Ha escrito diversos artículos de divulgación, de difusión, publicados en revistas académicas, locales, extranjeras. También ha impartido cursos y talleres sobre temas relacionados con la cultura maya, tanto antigua como actual, enfocándose al público en general, estudiantes, guías de turistas. Tiene experiencia en trabajo de campo arqueológico, principalmente en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas. En el 2021 publicó 2 libros, Tiempo y Destino en el calendario maya y una breve introducción con la editorial El Dragón Rojo, y también el libro Tiempo y Destino entre los gobernantes mayas de Palenque, una perspectiva desde la cuenta de 260 días con la editorial Palabra de Clio. Actualmente imparte las asignaturas Introducción a la Escritura y el Arte de los Mayas Clásicos y también Nombres y Apellidos Mayas de la Península de Yucatán, como parte del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya de acá de la Universidad Autónoma de Yucatán. También está cursando la maestría en Estudios Mesoamericanos en la UNAM. Pues a todos los que nos están sintonizando, a los que están viendo la transmisión, bienvenidas, bienvenidos a todos. Les recordamos que esta ponencia, esta conferencia se iba a hacer de manera presencial, pero hicimos una reprogramación también para que la puedan disfrutar y puedan, pues aquí William compartirnos toda su experiencia, así que les dejamos con William Mesh Albornoz. Buenas tardes, gracias Tony, gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, la conferencia que voy a presentar trata sobre los libros y el calendario de los antiguos mayas. Entonces vamos a hacer un pequeño acercamiento a la cuestión de los códices de los antiguos mayas y algunos elementos calendáricos que aparecen en los códices principalmente. Por lo resumido de la presentación, solamente vamos a ver lo que es una introducción al tema en realidad. Bueno, para empezar, pues es necesario mencionar que, bueno, la tradición calendárica maya es parte de la tradición escrituraria maya, ¿sí? De la escritura, de la escritura, del arte, de los antiguos mayas, y también es parte de la tradición calendárica mesoamericana, de los antiguos mesoamericanos. Y la tradición calendárica maya tiene algunos elementos en común con la tradición calendárica de algunas otras culturas de Mesoamérica. Aunque no es el tema de discusión y de la conferencia, pues hay elementos del calendario maya, como lo que es el uso de las barras y puntos para representar números, como lo que es la cuenta larga, ¿sí? La notación posicional. Hay algunos elementos que, bueno, decimos que son del calendario maya y que aparecen principalmente en los monumentos mayas y en algunos códices, pero no son originarios de la región maya, o al menos toda la evidencia indica que esos elementos no se originaron en la región maya, ¿sí? Pero bueno, hay elementos que aparecen también en otras culturas de Mesoamérica, como la rueda calendárica, la cuenta larga como origen y otros elementos. Entonces, solo eso hay que tomar en cuenta. Estamos aquí en el área mesoamericana y en el área maya, que es la región de la península de Yucatán. Ocupa Belice, Guatemala, una parte de Honduras, El Salvador y una parte de Chiapas y de Tabasco. Entonces, el calendario se puede definir de varias maneras. En general, el calendario se puede definir como la sistematización de la medición y cuenta del tiempo basada en el transcurso y observación de eventos naturales. En general, todos los calendarios que pues, se desarrollaron en la historia de la humanidad, principalmente por las antiguas culturas, pues son calendarios que se basaron en el movimiento del sol, en la observación obviamente del movimiento del sol, del movimiento de la luna,
A veces de otros planetas, o bueno, astros, como llamaban ellos, como Venus, obviamente la observación y el transcurso de las estaciones, de secas, de lluvias, etcétera, y en la observación de los movimientos, o bueno, del ciclo de vida de algunos animales y de algunas plantas, ¿sí? Sobre todo de algunos animales. Entonces, todas las culturas del mundo, pues de alguna manera, las que desarrollaron un calendario sofisticado, observaron principalmente la naturaleza y pues crearon en cierta manera los elementos naturales, los volvieron en cierta manera artificiales o los volvieron simbólicos para crear uno o varios calendarios. Y bueno, también el calendario se puede definir, o los calendarios se pueden definir como los registros de las sociedades mesoamericanas o de las sociedades antiguas relacionados con la vida ritual y ceremonial de esas mismas pues comunidades, vaya. Entonces, esos elementos que nosotros vemos son los que toman en cuenta las las antiguas culturas mesoamericanas y las antiguas culturas del mundo para crear sus propios calendarios. Entonces hay algunos elementos, por lógico, hay elementos que digamos son comunes en todas las culturas del mundo o en la mayoría de ellas, porque pues, bueno, al menos las culturas del mundo que observaron el sol en a una determinada latitud, ¿sí? Pues pudieron ahora sí que representar o bueno, registrar el movimiento del Sol y el movimiento, bueno, lo que es el ciclo solar o el año solar de 365 días. Bueno, con mayor o menor exactitud. En general, las culturas del mundo tienen, bueno, las grandes culturas del mundo tienen un ciclo de 365 días o un ciclo muy parecido a ellos. Otras culturas del mundo, pues, se basaron en el calendario lunar o bueno, en los movimientos de la luna, y otras culturas del mundo igual incluyeron los movimientos de Venus o de otros astros. ¿Sí? Eso también hay que dejarlo en cuenta. Aquí les puse un plano o en un esquema que básicamente representa los movimientos del Sol en sus extremos sur y en sus extremos norte, ¿sí? Durante los solsticios y durante los equinoccios principalmente. Solamente como referencia. Y también menciono, aparte de la cuestión de la definición de los calendarios, aparte de los elementos comunes que tenían las culturas mesoamericanas o las culturas antiguas, pongo este esquema aquí del calendario maya, pero en realidad este esquema es bueno, es un esquema, una representación moderna del calendario maya, o sea, algo así como el calendario maya, como lo ven aquí, con dos ruedas, una de los números, uno de los días, una de los meses, dos ruedas que se van, bueno, como engranajes van girando. Algo así no lo tenemos entre los mayas prehispánicos, una representación así tal cual no lo tenemos entre los mayas prehispánicos, como tampoco tenemos una representación de todos los días y todos los meses y bueno, de un año, por ejemplo, por así decirlo, en un solo monumento o en un solo códice o en un solo objeto, por ejemplo. Tenemos varias partes del calendario maya, digamos, distribuidas de cierta manera en muchos objetos, muchos monumentos, muchos contextos, y todo lo que hacemos es recuperar bueno, digamos, esas partes del calendario maya para pues darnos cuenta bueno, para poder ver de qué manera formaban sus cuentas los antiguos mayas. Pero este esquema a veces aparece y es bastante usado. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, aparte del registro monumental, del registro que tenemos en los códices, que en un momento vamos a ver, aparte del registro que tenemos en objetos de los mayas prehispánicos, pues tenemos referencias en los diccionarios, en las crónicas coloniales de algunos estudiosos o de algunos frailes que también a veces se interesaron por el calendario o por lo que ellos se encontraban aquí. Por ejemplo, Fray Antonio de Ciudad Real, en el siglo XVI, menciona que en la península de Yucatán los antiguos mayas tenían caracteres y letras con que escribían sus historias y las ceremonias y orden de los sacrificios de sus ídolos, y su calendario en libros hechos de cortezas de cierto árbol, los cuales eran unas tiras muy largas de cuarta o tercia en ancho que se doblaban y recogían, y venían a quedar a manera de un libro encuadernado en cuartilla más o menos, poco más o menos, dice. Obviamente los españoles y los frailes que vinieron a la península y que se encontraron bueno, con estos libros, como le decían, o bueno, con los códices, que hoy llamamos códices, pues describían lo que se encontraron con base en lo que ellos conocían de Europa o de otras tradiciones culturales. Y entonces decían, tenían caracteres y letras, bueno, algún tipo de signo. Hoy en día a estos caracteres, bueno, no son letras, sabemos que no son letras los que usaban los antiguos mayas, a los caracteres pues se les llaman jeroglíficos o bueno,
silabogramas o logogramas, dependiendo del tipo de signo al que nos estemos refiriendo. Y bueno, decían que ahí se plasmaba el calendario y que los libros se hacían, bueno, de cortezas de árboles. Actualmente sabemos que se usaba la higuera, principalmente el ficus. Se le daba todo un tratamiento a la corteza del árbol y bueno, se le ponía como una capa de lo que sabemos que es como un estuco, como un tipo de cal, digamos, sobre el que se pintaba. Y bueno, decía, bueno, nos da más o menos las medidas. En realidad los códices, bueno, una página, la página de un códice, por ejemplo, mide de promedio 15 centímetros de ancho por unos 25 o 30 centímetros de largo, ¿sí? O de alto. Esa es la página en promedio del códice maya. Y bueno, sabemos también que se doblaban como biombos o como, bueno, tenían forma como de acordeón, como le decimos. Y aquí hay otra referencia, aquí les pongo la imagen del Códice Madrid, o bueno, de la réplica del Códice Madrid que tenemos en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, y eso es básicamente lo que se encontraron algunos estudiosos, algunos frailes, algunos cronistas o aventureros de la época colonial, este tipo de códices que, bueno, tienen forma como de acordeón, le decimos, y están pintados con escritura maya. Otra referencia, la de Pedro Sánchez de Aguilar, de principios del siglo XVII, nos dice que tenían libros, los mayas peninsulares, de cortezas de árboles, con un betún en blanco, una capa como de cal en blanco y perpetuo, de 10 y 12 varas de largo, que se cogían doblándolos como un palmo, y en estos pintaban con colores la cuenta de sus años, las guerras, pestes, huracanes, inundaciones, hambres y otros sucesos. Claro, para pintar, bueno, para escribir sobre las guerras, bueno, lo que es el registro histórico, pues tenían los mayas que usar un registro calendárico, como les he mencionado, y un sistema de escritura, que obviamente no son letras, sí, es un sistema de escritura que conocemos como jeroglífico. Estos códices, pues cuando se extienden, sí pueden ser bastante amplios, miden 10 o 15 metros de largo. También tenemos otras referencias, igual la muy conocida de la relación de las cosas de Yucatán de Diego de Landa, también describe los códices y los caracteres. Y bueno, a lo largo del tiempo se ha dado, bueno, aparte de las referencias coloniales, pues tenemos las referencias de los mismos mayas, o sea, los mismos mayas retrataban a los escribas, a los que pintaban y escribían en los códices, y pues pintaban, bueno, más bien registraron registraron con imágenes cómo eran los antiguos códices, sus libros, y también tenemos algunos signos de escritura y muchas palabras en la escritura maya que refieren a los códices o a veces a las maneras de escribir o de pintar. Aquí solamente les pongo un ejemplo de un signo de escritura que es bastante, bueno, sí es algo transparente, es decir, básicamente representa un códice, este signo que es un logograma, es un signo que representa una palabra y su traducción, bueno, su significado, y se lee como Jun, que significa libro, papel, códice, hoja y demás. La palabra Jun o sus cognados o sus equivalentes aparece en varios diccionarios, gramáticas de varias lenguas mayas, no solo de la península de Yucatán, aunque las referencias que mencioné ahorita, pues son de la península de Yucatán principalmente, pero aquí está el signo para códice o para libro, vaya. Y lo que representa este signo de escritura es precisamente un libro cerrado, ¿sí? Un códice, bueno, no está desplegado, está cerrado, lo que vemos, las líneas que vemos en posición horizontal, bueno, las líneas horizontales que vemos en medio, son los pliegues del papel, de las hojas del códice, vaya. Y los elementos que vemos arriba y abajo, que funcionan como tapas, bueno, digamos una tapa superior y una tapa inferior, son, bueno, son la piel del jaguar, son tapas cubiertas de piel de jaguar o la cubierta de piel de jaguar que a veces tenían algunos códices. Entonces, aunque parece una hamburguesa, pues es un libro, en realidad lo que se representa de una manera pues un poco abstracta, un poco realista en este signo de escritura. Y del lado derecho vemos a un escriba, a una deidad, un dios del maíz como escriba. Tiene su pincel, bueno, con una mano sostiene el pincel, con la otra mano sostiene el códice abierto, ¿sí? Ven esos elementos rectangulares que tienen como puntitos o manchitas. Y bueno, son lo que acabo de mencionar, son las tapas del códice y está escribiendo en las páginas. Entonces, aparte de las referencias coloniales, tenemos referencias a los libros y a la escritura de los antiguos mayas y obviamente también al calendario en el mismo corpus iconográfico o epigráfico prehispánico. Y bueno, ya entrando en materia,
Sí, les había comentado que hay elementos que todas las culturas mesoamericanas que manejaron o que plasmaron algún calendario en monumentos, en objetos portátiles, etcétera. Hay elementos comunes, hay elementos que comparten. Uno de esos elementos comunes y que vamos a estar viendo en un momento más a detalle, porque es muy básico y muy importante, es el de la numeración, ¿sí? Ya sea una numeración que solamente usa puntos y barras o una numeración que usa únicamente puntos, vaya. Y bueno, esto es uno de los rasgos más conocidos de las matemáticas mayas, ¿sí? El uso de barras y puntos para representar números. Aunque, repito, este sistema de numeración muy probablemente no lo crearon los mayas. De los monumentos mayas y de los códices mayas es en donde tenemos más ejemplos de ese sistema de numeración. Y es un sistema de numeración bastante sencillo, aunque es base 20 en realidad. Bueno, se basa en los en dedos de las manos, ¿sí? Tal vez también los dedos de los pies. Y un punto representa una unidad, 2 puntos representan pues 2, y así 3, 4, y cuando llegamos a 5 unidades, pues se representa una raya o una línea. Eso creo que es muy bien conocido. En realidad, cuando uno dice, o bueno, cuando uno muestra barras y puntos, uno enseguida piensa como que en los números mayas, aunque bueno, como les dije, pues muy probablemente no son de origen maya, pero bueno. Y después del número 5 se le pone a la rayita o a la vara, ¿sí? Un punto arriba y es el número 6. 2 puntos arriba y es el número 7. O sea, la barra que representa 5 unidades más 2 unidades, 7. La barra que representa 5 más 3 unidades más 3 puntos, el 8. 9, 10, 11, 12 y 13. Y así. Y aparte, pues está la cuestión de la notación posicional, ¿sí? Que, bueno, voy a explicar en un momento, pero básicamente usa el sistema de barras y puntos. Eso no es tan complicado y tenemos muchos ejemplos también. Tenemos ejemplos, como dije, en otras culturas mesoamericanas, como los zapotecos, del uso de ese sistema de barras, aunque como dato adicional tengo que mencionar que algunas culturas de Mesoamérica solamente usaron puntos, solamente escribían, no sé, para la cantidad de 10, pues escribían 10 puntos, ¿sí? No usaban las barras a veces, pero los mayas sí usaban barras y puntos, eso siempre. Además, bueno, hay toda una historia con respecto al desciframiento, aunque parece muy obvio esto que vemos de las barras y de los puntos. Hay toda una historia y en realidad hay varios académicos alemanes y extranjeros y mexicanos que contribuyeron al desciframiento de este sistema, pero también hay una explicación o bueno, sí, una descripción del sistema de puntos y barras, del sistema calendárico que escribió Diego Chi, bueno, sí, un intelectual maya del siglo XVII. Y esta descripción permaneció un buen tiempo en el olvido, porque no se conocía el texto, o sea, estaba, pues digamos, oculto el texto, y Juan Pío Pérez Bermón lo dio a conocer hace poco más de 100 años. Y pues este escrito de Diego Chi, pues explica cómo funciona, bueno, es cómo funcionan las bases del calendario maya y el sistema de puntos y barras. Y por ejemplo, aquí les puse un extracto nada más. Hay una sección del escrito que dice Jejumpel Tune, Jumpel Bin Habe, Waish Capele, Capel Bin Habe, dice. O sea, un punto, un año será. O sea, si uno pone un punto, un año va a ser un año del calendario maya, se va a marcar. Si son 2 puntos, pues 2 años serán. Y después dice, Waish Oshpel Tun, Wakampel Tune, Campel Bimbe. Si son 3 puntos o si son 4 puntos, 4 serán. Wakapel Paiche Lahun Pisbin, si son 2 rayas, serán 10. Y Waish Humpel Paiche Yanyo Conshane, Wayan Humpel Tunie, Wakpel Bimbe, dice. Si la raya que está encima tiene un punto, serán 6. Esto obviamente está escrito en una variante del maya peninsular o yucateco antigua, de hace poco más de 200 años, pero lo que yo quiero resaltar es que pues él hace una descripción del sistema, bueno, del sistema de barras y puntos, y en otra parte hace una descripción del sistema calendárico, ya entrado el siglo XVII, y la palabra que está usando para punto o para, bueno, en algunos diccionarios aparece como gota, o bueno, sí, un punto, una gota, es la palabra tun, ¿sí? Tun es una palabra que creo, bueno, sí se usa todavía, pero ya no se usa actualmente, al menos para referir a, bueno,
a los números o a algún sistema de escritura, pero bueno, es la palabra tun, que aquí igual aparece con otra ortografía, obviamente, en la que se usaba, y la palabra que se usaba para raya o para línea, bueno, en el contexto calendárico se entiende aquí, es paiche, ¿sí? Es la que se usa, bueno, se usaba para línea, pero repito, esto ya es en el siglo XVII. La información que da es correcta, aunque no podemos afirmar que tun como punto y paiche como raya hayan sido las palabras que se usaron en el periodo clásico o unos 300 o 500 años antes de lo que escribió Diego Chi. Eso no lo podemos afirmar. Sí, repito, es un registro peninsular colonial. Y es más extenso, de hecho. Pero bueno, esta explicación del calendario maya está en internet por si la quieren buscar. Y la notación posicional, bueno, es que les mencioné hace un momento, funciona de esta manera. A rato les voy a poner algunos ejemplos, pero como les dije, el punto representa la unidad, la línea representa 5 unidades y usan una notación posicional en donde la posición de abajo, o bueno, sí, la tercera posición de arriba hacia abajo, representa las unidades. La segunda posición representa las veintenas, bueno, la segunda posición o la de en medio representa las veintenas y la tercera posición, pues, las cantidades de 400, ¿sí? Entonces, si yo pongo, pues, 2 rayitas y un punto, o sea, 11, en la primera posición, la de abajo, pues esa va a ser la cantidad de 11, ¿sí? O el número 11, se puede decir también. Si yo pongo una rayita y 2 puntos en la segunda posición, esa cantidad se va a multiplicar por 20 porque es la posición o bueno, no puse aquí el cuadro, pero bueno, es la posición de las veintenas. 7 por 20, pues 140, ¿sí? Y si yo pongo 2 puntos en la tercera posición, que bueno, es la de 400, esos 2 puntos se van a multiplicar por 400, lo que nos va a dar 800, ¿sí? Eso es la notación posicional, o bueno, bueno, sí, así se le dice normalmente. Sí, entonces, dependiendo de la posición, o digamos, bueno, sí, dependiendo de la posición en la que estén los números, pues se van a multiplicar por 1, por 20 o por 400. Si lo notan, es un sistema vigesimal, a diferencia del de nosotros, que es un sistema decimal. Después de 400, bueno, tenemos 1 por 20, tenemos 20 por 20, 400, y tenemos después, bueno, tendríamos después, aunque no lo vamos a ver, 400 por 400, ¿sí? Que es 8000. Y después, igual, se le puede 160,000, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les puse 3 posiciones porque lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con estas tres posiciones principalmente. Entonces, así se escribiría con números mayas usando, repito, este sistema, el número de 951, sí, 951 como número, 800 más 140 más 11. Así se puede escribir básicamente cualquier cantidad, y algo muy parecido es lo que vemos en los códices, pero cuando lleguemos a esa parte, pues lo explicaré. Y también es necesario que antes de proseguir, explicar, o bueno, más que nada aclarar que el calendario maya, lo que conocemos como calendario maya, pues ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo, y en realidad el calendario maya se compone de varias cuentas, ¿sí? Varias cuentas que, digamos, se van superponiendo, se van combinando una con otra. A veces podemos encontrar en un monumento como este, que es la Estela 10 de Piedras Negras, Guatemala, digamos que todas las cuentas o la mayoría de las cuentas que componían el calendario de los mayas clásicos. El periodo clásico, les recuerdo, pues es más o menos, va del 250 al 900 DC, ¿sí? Entonces, pues tenemos aquí, digamos, la representación de todas las cuentas o de la mayoría de las cuentas de manera completa, ¿sí? Pero en algunos casos solamente tenemos una o dos cuentas, como la cuenta larga, la cuenta de 260 días o la cuenta hub de los meses del año hub de 365 días y demás. Son varias cuentas, como les decía, aunque sabemos que los mayas tenían también una cuenta lunar, o sea, contaban cuántos días pasaban desde que la luna se asomaba en el horizonte, y una cuenta venusina, y tal vez los mayas también registraron los movimientos de Marte. Entonces, no todas estas cuentas las tenemos en todos los monumentos o en todos los códices, y no todas estas cuentas sobrevivieron después de la colonia, y no todas estas cuentas fueron registradas en la colonia también. Sí, hay unas cuentas como la cuenta de 260 días, el Chokig de los mayas
principalmente de Guatemala, que sobrevivió hasta la actualidad, ¿sí? Pero pues en otras regiones a lo mejor esa cuenta no sobrevivió. Es necesario aclarar esto y bueno, tampoco vamos a ver todo el calendario, aquí solamente menciono las cuentas principales. La cuenta larga que pues cuenta días, veintenas de días y demás, desde un punto cero, por así decirlo, ¿sí? Desde el 3114 tenemos la rueda calendárica, tenemos el glifo G, que es bueno, es un elemento del calendario maya que no comprendemos. Tenemos después las cuentas lunares, que sabemos que contaban las lunaciones de 29 y de 30 días y les daban un nombre. Y al final, bueno, más bien a lo último también tenemos lo que es la rueda calendárica o la cuenta de meses. De todas esas cuentas, a continuación vamos a ver unos ejemplos de la cuenta de 260 días, que es parte de la rueda calendárica, que ahorita les explico, ¿sí? Y bueno, también para introducir a la cuestión de los códices, sabemos que tenemos 4 códices que sobrevivieron y que, bueno, se ha comprobado que son originales, aunque también tengo que mencionar que el códice Grolier o el códice Maya de México, que vemos aquí abajo a la derecha, ha sido muy polémico y hay autores que, bueno, cuestionan su autenticidad, aunque yo creo que sí hay suficientes elementos para decir que es auténtico, pero tenemos el códice Dresde, el códice París y el códice Madrid. Estos códices reciben el nombre debido a, bueno, por la ciudad en la que residen actualmente en los museos de estas ciudades. Y bueno, también tienen toda una historia, su desciframiento y, bueno, la historia de su traslado, en algunos casos no es al 100% conocida. Sin embargo, tengo que mencionar que muy probablemente los códices Madrid, Dresde y París llegaron hace 200 o 300 o 400 años como regalos, como obsequios, tal vez de los mismos mayas, hacia los reyes de España o hacia algún gobernante de España o hacia algún gobernante, bueno, algún regalo como para un gobernante español de aquí de la península de Yucatán de la época colonial, ¿sí? No sabemos exactamente cómo es que llegaron allá. Hay varios estudios al respecto. Se ha propuesto también que esos 3 códices tal vez salieron de la península de Yucatán, por ahí se originaron o se escribieron. Pero menciono esto porque en realidad, bueno, a veces cuando uno menciona lo de los códices y menciona que están en Europa, la gente cree que fueron saqueados o que fueron robados, y no necesariamente fue así, ¿sí? O sea, no necesariamente fue así. Y bueno, hay una gran cantidad de escritos al respecto. Antes de proseguir, solamente voy a mencionar, como les dije, hay varias cuentas. El calendario maya se compone de varias cuentas y ahorita solo vamos a centrarnos en una cuenta, en la de 260 días, que se llama Solquín a veces, que es un nombre moderno, y que básicamente es una cuenta que combina 13 números, del 1 al 13, obviamente, con 20 nombres de días. O sea, los mayas, así como nosotros nombramos nuestros días como lunes, martes, miércoles, pues ellos tenían 20 nombres diferentes para sus días. Imish, Ik, Akbal, Kan, Chikchan, Kimi, Manik, etc. Son los nombres de los mayas yucatecos bueno, que se registraron en el periodo colonial, los que a veces se usan mayormente en la literatura académica. Entonces, 13 por 20, 260 posiciones, o sea, 260 fechas. Y esta combinación pues nos da nombres como, no sé, Jun y Mish, o sea, 1 y Mish, o sea, la fecha, 1 y Mish, numeral y día. A diferencia de nosotros, los mayas nombraban y le ponían un número a sus días. Nosotros pues no tenemos, bueno, nuestros días no tienen número, pero para que se den una idea es como si nosotros dijéramos, no sé, hoy es jueves, entonces hoy es 4 o cuarto o el cuarto jueves. El cuarto jueves, no sé, 27 de marzo. Algo así sería el equivalente, pero nosotros no hacemos eso. O sea, nada más ubicamos, digamos, la posición y el nombre del día. ¿Sí? Jueves 27 de marzo. Entonces, vamos a ver a continuación un poco sobre el Códice Dresde. La verdad es muy extenso, se podría dar un curso solo sobre el Códice Dresde. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar sobre este códice. Básicamente tiene una zona o una sección de almanaques adivinatorios o divinatorios, como le dicen, y tiene una sección que tiene que ver con el movimiento de Venus y otros astros, lo que son las tablas astronómicas, le decimos. Vamos a ver primero una sección de lo que son los almanaques adivinatorios, únicamente para que vean cómo se leían y cómo uno se podía ir desplazando
a través de estos almanaques. Aquí les pongo la imagen para que se vea un poco mejor. Bueno, ahorita se las pongo mejor. Pero básicamente lo que tenemos, bueno, aquí se las pongo para que se vea un poco mejor. Básicamente, en estos almanaques tenemos del lado izquierdo tenemos una fila en posición, una columna, perdón, tenemos del lado izquierdo una columna en posición vertical, que son las fechas de las que se parte, ¿sí? Son como días, bueno, son los signos de los días del Sol King que les acabo de mencionar, de los que se parte. En la parte de arriba, como lo que tengo señalado en el recuadro amarillo, tenemos lo que son los augurios o las acciones relacionadas con una determinada fecha. En la parte de abajito del recuadro amarillo, si se fijan, tenemos unos números en negro y unos números en rojo. Bueno, unos números que aparecen en rojo, pero aquí solamente se ven delineados, digamos, como bueno, en blanco aparecen, digamos, aunque en su color original es el rojo. Y abajo de esos números tenemos a una deidad. Bueno, tenemos a 4 deidades, pero bueno, vamos por secciones. Aquí tenemos a una deidad relacionada con la fecha que se indica y relacionada con el augurio que se indica. Entonces, ¿cómo usaban sus almanaques los antiguos mayas? O al menos esta parte del almanaque. Como les dije, del lado izquierdo arriba tenemos una fecha base, ven el punto, pues es la unidad, y tenemos el signo del día, en este caso es el día Ik, que se los puse en rojo, o sea, tenemos la fecha Ik, que es la fecha de la cual vamos a partir. A esa fecha le vamos a sumar, ¿sí?, la cantidad que que indican los números que están en negro, al ladito del signo del día. Al ladito del día Ik, vemos que hay una cantidad que son 2 barras y 3 puntos, o sea, son 13, ¿sí? Son 13 números los que se van a sumar, los que se van a contar a partir de la fecha 1 IC. Entonces, agarramos la tabla del Sol King que les acabo de mostrar, o bueno, los mayas pues contaban como si fuera, bueno, sus días normales, vaya, y del 1 IC sumamos 13 y vamos a llegar a la fecha que no se indica, pero solamente se pone, a la fecha, bueno, no se pone el signo del día, vamos a llegar al numeral, ¿sí?, que se colocó al lado del número 13 que vemos acá. Solamente se puso un punto allá. Entonces agarramos de 1 IC, sumamos 13 y llegamos a una fecha que tiene el numeral 1, que no se pone aquí, pero obviamente se lleva en la cuenta. Y aquí se los pongo, bueno, les pongo la tabla, les pongo en la parte de arriba, bueno, en la parte de la derecha que yo diga señalado en amarillo, la fila de la fecha o de la trecena 1 IC, ¿sí? Si vamos contando desde abajo, contamos 1 IC, o bueno, Hun IC, 2 Akbal, el siguiente día es 2 Akbal, 3 Kan es el siguiente día, 4 Chikchan es el siguiente día, 5 Kimi es el siguiente día, y así vamos bajando, ¿sí? Hasta llegar a 13 Hish, hasta completar las 13 posiciones, ¿sí? Y a la fecha a la que se llega, contando de arriba hacia abajo, es 1 Men. ¿Sí? Es el orden, bueno, esa es la fecha que sigue después, partiendo de 1 IC, sumando 13, ¿sí? Llegamos a la fecha 1 Men. Y aquí en el almanaque no te indican, bueno, más bien no te ponen el signo del día Men, ¿sí? Solamente te ponen el signo del día IC, sumas 13 y te ponen el numeral 1 que está al lado del 13. Ese numeral ya te indica la fecha del Sol King, que es 1 Men, ¿sí? Se te indica que a esa fecha se llega. Entonces, el augurio que está señalado en amarillo tiene que ver con la fecha 1 Men, que es la que pongo aquí en rojo. Después pasamos a la siguiente, bueno, a las siguientes 2 columnas. Bueno, de hecho aquí lo pongo, ¿sí? Y si lo ven, debajo de de esas 2 columnas o de esos 4 cartuchos con signos, hay 2 signos. Uno que parece una luna, que representa el número 20, y uno que es, bueno, el otro elemento son 2 barras en posición vertical y un punto que representa el número 11. Entonces 20 más 11 son 31. Eso indica que a partir de la fecha 1 Men que les mencioné, que les marqué aquí, bueno, les puse aquí en rojo, vamos a sumar 31 posiciones para llegar a la fecha del segundo augurio, donde está la segunda deidad. ¿Sí? Entonces sumamos 31, obviamente con la tabla, ¿sí? Bueno, si uno se sabe de memoria los números, pues suma 31, y los días, pues suma 31, y va a llegar a la fecha 6 Kimi. Y repito, abajo del augurio, al ladito de la luna y del número 11, no te ponen el signo del día, solamente te ponen el numeral del día, que es 6, ¿sí?
pero pues cuando uno suma las posiciones, sabe que se llega a la fecha 6 Kimi. Entonces el augurio del segundo dios, que está en posición, bueno, está como volteado, viendo hacia abajo, bueno, están descendiendo más bien del dios, es el de la fecha 6 Kimi. Después pasamos a las otras dos columnas, los otros 4 cartuchos, y ahí hay un tercer augurio, ¿sí? Y para llegar a la fecha de ese augurio, se van a sumar los números que vemos, bueno, el número en negro que vemos abajo. Tenemos una barra y 3 puntos. Son 8 posiciones. Entonces, de 6 Kimi de la fecha anterior, del augurio anterior, se van a sumar 8 y se va a llegar a la fecha 1 Hish que les pongo aquí. Y aquí únicamente, repito, ponen el punto. Pero bueno, por la suma de posiciones sabemos que es la fecha 1 Hish. Entonces, aquí hay una señora, una deidad, una mujer, y bueno, el augurio relacionado con esta deidad tiene que ver con la fecha 1 Hish. Y por último, ¿sí? Nos vamos a la cuarta columna, bueno, a la cuarta posición, arriba, tenemos otro augurio y vamos a hacer lo mismo. De la fecha 1 Hish, vamos a sumar la cantidad que esté en negro, que son 2 barras y 3 puntos, o sea, 13. Sumamos 13 en la cuenta del Solkin de los días y vamos a llegar a una fecha que es 1 Manik, ¿sí? Que aquí, repito, no se representa el signo del día, solamente se pone el punto, o bueno, en este caso el círculo, que representa, bueno, la fecha, vaya, del calendario maya, y el augurio de esa fecha, pues, de 1 Manik está vinculada con la última deidad. Entonces, repito, son 4 augurios, ¿sí? Y la parte de arriba te habla del augurio y la parte de abajo, en números negros, te habla de la cantidad que se tiene que sumar y la cantidad, bueno, más bien la fecha a la que se llega, aquí únicamente se indica con los numerales, que aquí los pongo, bueno, aparecen en blanco y negro, pero en el original están en rojo, por eso los pongo aquí. Y este es un almanaque que después, bueno, digamos, se reutiliza después de llegar a la fecha 1 Manik, ¿sí? Bueno, de hecho aquí aparece en la parte de la izquierda, es el segundo signo, de arriba hacia abajo el signo Manik, el signo del día Manik. Se llega a ese día y se vuelve a comenzar, se vuelven a sumar 13, ¿sí? Para el primer augurio y se llega a un día con numeral 1. Después se vuelven a sumar 31 y se llega a un día o una fecha con numeral 6 y después se suman 8 y después se suman 13. Y después se llega al tercer signo de arriba hacia abajo en la primera columna, que es el signo Eb, y después se vuelve a sumar todo y se llega a otro signo, hasta digamos recorrer o completar los 5 signos, o bueno, llegar más bien a los 5 signos que tenemos aquí a la izquierda, y se forma un almanaque de 260 días en este caso, ¿sí? 65, bueno, 65 por 4, 260. Hay varios almanaques, bueno, varios tipos de almanaques en el Códice Dresde, pero básicamente tienen el mismo funcionamiento. Rápidamente voy a explicar solamente los augurios que tienen estos códices. Tampoco vamos a verlo tan a detalle, pero el augurio, como dije, aparece en la parte de arriba y son muy semejantes. Básicamente dicen algo así como la acción de un dios, el nombre de la deidad y, bueno, lo que propicia esa deidad o, bueno, el augurio, vaya, de esa fecha, en relación con esa fecha. Entonces, como les había comentado, la primera fecha a la que se llega es la fecha 1 Men y el augurio es Upakajtsen Chak, Ahaulel, o sea, Chak, la deidad de la lluvia, plantó el sustento, Pak, ¿no? Y el augurio es señorío, o bueno, la continuación del gobierno, que es el Ahaulel. Y si lo notan, el personaje que aparece, como les había comentado, eran 4 deidades diferentes, es Chak, que está descendiendo y tiene un signo de tamal de maíz en la mano, ¿sí? Entonces, esa fecha, digamos, es buena para Chak. Y si la adivinación o el augurio cae para ese día, pues se vincula con esta deidad y con la continuación del señorío. O sea, es un día bueno, se puede decir. Obviamente hay pues un contexto cultural más grande que no da tiempo de explicar ahorita. El segundo augurio era de la fecha 6 Kimi y hay una deidad también. Y la parte de arriba de los glifos se lee Upakazen Umok Kimil. El dios plantó el sustento, ¿sí? Y su anuncio es mortandad, o sea, hay un augurio malo. Y bueno, casi no se alcanza a ver, pero esta deidad es una deidad de la muerte, de hecho tiene el ojo cerrado. Bueno, tiene el ojo cerrado, eso indica que está muerta esta deidad, básicamente. Y el anuncio
tiene que ver obviamente con la fecha también. 6 Kimi, Kimi significa muerte. Entonces aquí vemos que hay una elección, bueno, no una elección, pero pues sí vemos que hay fechas. Bueno, la fecha muerte tiene un augurio vinculado con la mortandad, un augurio malo. ¿Sí? Vemos que hay unas fechas vinculadas con algunas acciones principalmente. El tercer augurio de la misma página que vemos, pues es parecido, dice Upakatsen Sakishik. Y bueno, tiene un signo, un elemento ahí que no podemos leer bien. Se ha propuesto una lectura como inaj, como semilla, pero no es tan segura. Pero bueno, la traducción o la paráfrasis que se puede hacer es la diosa Sakishik, el nombre de la señora que vemos aquí sentada. Es Sakishik, plantó el sustento y su anuncio es semillas o su anuncio es algo parecido a las semillas. Ese signo que vemos a lo último no lo podemos leer, pero bueno, es lo que tiene agarrado la deidad. Se entiende que es lo que trae la deidad en ese sentido. Y el cuarto anuncio es parecido, Upakatsen Ikchuaj Yutzil. El nombre de esta deidad tampoco lo podemos leer muy bien. Ikchuaj es algo que se ha propuesto, pero bueno, está en discusión también. Yutzil es el augurio, o sea, el dios Ikchuaj plantó el sustento, el augurio es su bonanza, o bonanza también, o bondad también se puede decir, pero bueno, Utzil, algo bueno. Entonces, en este último ejemplo se entiende que el augurio es bueno. Básicamente, esta es la composición de los almanaques mayas, augurios vinculados con fechas, vinculados con deidades. Que se puede, esas deidades o bueno, sus acciones se pueden así como clasificar de manera muy amplia en buenos y malos, aunque, repito, hay un trasfondo cultural para estas deidades, para las fechas y todo lo demás que no da tiempo de explicar. Y ya para terminar, ahora sí que la ponencia, en la segunda parte o la tercera parte más bien, vamos a ver solamente un ejemplo del Códice Dresde relacionado con Venus o con Chak-Ek, como le dicen, la estrella roja o la estrella grande. Como siempre se anda promocionando, pues los mayas eran grandes observadores del cielo y de los astros, y en el Códice Dresde tenemos una de las claves para entender cómo es que registraron los movimientos de este astro en específico, de Venus, que finalmente para ellos era pues una estrella, no era un planeta. Y aquí les pongo simplemente los dos signos, el signo Chak de rojo o grande y el signo Ek, que está abajito, que parece como una M, que son los signos que aparecen en algunas inscripciones y que aparecen también en el Códice Dresde cuando se hace referencia a esta estrella. Durante mucho tiempo se pensó que igual solamente el signo de estrella que aparece abajito, se pensó que ese signo ya era el de Venus, que aunque apareciera ese signo ya refería a Venus y todo eso, pero en realidad después se comprobó que no, o sea, tiene que tener el elemento Chak para, bueno, para referir a la estrella, vaya. Entonces, hay unas partes que igual son mucho más extensas de lo que voy a exponer aquí. En el códice que básicamente hablan del avistamiento, bueno, registran las salidas del planeta Venus y vinculan también los movimientos de esta estrella más que planeta, con fechas del Sol King, con fechas de este calendario, bueno, de esta cuenta que les acabo de mencionar, con fechas del Hub, de la cuenta de 365 días, ¿sí? Y bueno, también hay algunas acciones, rumbos y deidades, y se le nombra de diferente manera a Venus dependiendo de su fase, ¿sí? Dependiendo de lo que ellos podían ver y dependiendo de los augurios que ellos tenían o relacionaban con este astro, básicamente. También hay unas secciones de conteorerías que ahorita vamos a ver a detalle y se marcan la duración de las estaciones de Venus. Vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta de cómo los mayas ahora sí que pues registraban los movimientos de Venus a grandes rasgos, aunque repito, es solamente una introducción al tema. Y también en estas páginas hay deidades y algunas acciones vinculadas con el planeta que usualmente se veía como un planeta, digamos, bueno, tal vez no muy benigno, tal vez un poquito negativo. Aquí les voy a poner una sección nada más de la página 48 del Códice Dresde. En la parte de arriba ven que tenemos unos signos de escritura, unos glifos. Tenemos 4 columnas aquí. La lectura aquí se hace de manera un poco distinta, ¿sí? Son 4 columnas. Y bueno, tenemos los nombres de Venus o los nombres de algunas deidades vinculadas con Venus. Tenemos el nombre de Venus en la segunda fila, aparece los signos que les acabo de mencionar, de Chak-Ek, el signo para rojo y para astro, para estrella o para astro.
En la tercera columna tenemos los nombres de los rumbos, norte, sur, este o oeste. Y en la cuarta columna tenemos los nombres de los meses. Digo, no lo vamos a ver todo. Lo importante aparece al final. ¿Sí? Ven esos puntos y esas rayas que aparecen al final. Bueno, pues eso tiene que ver con las salidas de Venus y con los periodos de Venus, de visibilidad de Venus, básicamente. ¿Sí? Tenemos, bueno, como les acabo de mencionar, tenemos la notación posicional, tenemos los números que, bueno, la cantidad se indica con base en su posición, básicamente. Y sabemos, ahorita les voy a explicar, igual como sabemos esto, que los números que están a lo último simplemente se tienen que multiplicar por 1, representan unidades. Y los números que están en la parte de arriba, donde dice por 20, pues se tienen que multiplicar por 20, porque están en la posición de las veintenas. Tenemos veintenas y unidades aquí, únicamente en relación con Venus. Entonces, tenemos en la primera posición, bueno, digamos, en la primera columna, al final, tenemos el número 11 y tenemos en la parte de abajo el número 16. 11 por 20, 220. Y al número 16 aquí le faltó una línea, pero son, bueno, no debe ser 11, son 16 básicamente. Tenemos 11 por 20, repito, abajito en la primera columna, y 16 por 1. Entonces, 220 y 16, nos da 236. Nos vamos a la segunda columna, en la parte de abajo siempre, y tenemos 4 puntos que se multiplican por 20, tenemos 80 y 10 por 1, o sea, tenemos 10 que nos da 90. Y nos vamos a la tercera columna, siempre en la parte de abajo, multiplicamos 2 rayas y 2 puntos por 20, 12 por 20, nos da 240, y los de abajo, que son 2 rayitas, 10 por 1, pues 10. 240 más 10 nos da 250. Y nos vamos a la última columna, en la parte de abajo a la derecha, y vemos el número 8. Bueno, vemos una rayita y 3 puntos, que son el número 8, y arribita de esa rayita hay un elemento que parece, bueno, tiene forma como de balón de fútbol americano, pero es un signo que representa el 0. O sea, ahí hay, no hay más bien, ahí no hay cantidad, solamente se van a sumar los 8. Y si sumamos todos esos elementos, como les había comentado, nos dan estas cantidades, 236, 90, 250 y 80. ¿Sí? Y bueno, a grandes rasgos, los estudiosos que se pusieron a investigar el Códice Dresde, principalmente Ernest Feustermann, un alemán, y bueno, después otros académicos, pues se dieron cuenta pues, que se podían obtener esas cantidades y pues comenzaron a comparar pues a qué podían referir, pues, empezaron a buscar a qué podían referir estas cantidades. Obviamente se conocía, como les decía, un poco de la iconografía y un poco del contexto cultural de estas tablas, pero no se sabía, a ciencia cierta, o sea, 100% no se sabía cómo leer los signos de la escritura. Se podían identificar algunos elementos y eso servía de apoyo para interpretar la tabla. Entonces, a la conclusión a la que llegaron es que estos elementos, estos números más bien que les puse en rojo, 236, 90, 258, referían a las diferentes fases de Venus, que hoy sabemos que no son exactamente las que los mayas pusieron en el códice, pero son muy exactas. Entonces, básicamente los mayas en el códice, en esta sección, plasmaron esto que ven aquí. 236 días para la fase de estrella matutina, o bueno, cuando nosotros vemos salir, o bueno, no salir, pero vemos en el este o hacia el este, antes de que salga el sol, a Venus, ¿sí? 90 días para la fase de la conjunción superior, Venus detrás del Sol, que a veces no se puede ver, 250 días para la fase de estrella vespertina o estrella de la tarde, cuando se puede ver Venus al oeste, ¿sí? Usualmente cuando se acaba de ocultar el Sol, y 8 días para la conjunción inferior, cuando Venus está entre el Sol y la Tierra, que usualmente tampoco se puede ver, con algunas excepciones, pero la fase de conjunción inferior y superior, pues normalmente Venus es invisible, pero bueno, ahora bien, esto, como les había comentado, suma 584 días, lo cual es, repito, es el ciclo completo, el ciclo sinódico completo de Venus, según los mayas. Según la observación actual, el ciclo de Venus es de 583.92 días. Muy, muy cercano. Obviamente los mayas pues redondeaban sus números y obviamente las fases de estrella matutina, de estrella vespertina y estas que les acabo de comentar, según la astronomía actual, no son las que pusieron los mayas en el códice.
¿sí? La suma de días sí es muy cercana, pero las fases no son tan así. Esto se debe igual, y es un tema muy extenso, esto se debe a que pues, a veces se elegían números propicios o números con buen augurio, y esos son los números que se colocaban en relación, o sea, más bien son esos números que se relacionaban con el planeta Venus, como el número 8, que sabemos que tiene una relación con el maíz. ¿Sí? Entonces, lo que hacían los mayas en ese sentido no era 100% astronomía. Obviamente, no era astronomía en el sentido actual, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que nos plasmaron los mayas y de esta manera, bueno, tomando en cuenta también el registro iconográfico y epigráfico del códice que no vimos tan a detalle, de esta manera, pues sabemos que los mayas observaban a Venus y bueno, sabemos que también los mayas se dieron cuenta que es un solo astro, es un solo, bueno, decimos ahorita planeta, pues un solo astro que se puede ver en diferentes fases, ¿sí? A diferencia de los griegos que pues creían que eran fósforos y hésperos, o sea, dos diferentes astros. Los mayas sí se dieron cuenta que era un solo astro. Y bueno, ya con esto termino mi presentación. Como les dije, solamente fue una introducción a la cuestión del calendario maya, de los códices mayas, como sabemos un poquito, ahora sí, qué elementos del calendario maya tienen ese valor, por qué tienen ese valor, y un poco sobre la relación de códices y calendario. Entonces, le dejo el micrófono a Antonio, Luis Antonio, por si la gente tiene alguna duda, algún comentario. No, pues sí me escuchan, ¿verdad, William? Sí, sí se escucha, sí te escucha. No, pues muchas gracias por esta interesante conferencia. Y bueno, podemos leer, a ver si nos alcanza el tiempo, un par de preguntas. Aquí nos comparten una. Norma Danilo Mejía Tábora dice, una pregunta, en el caso de un nacimiento, aunque sé que no se sabe mucho, al consultar el augurio, ¿existe alguna evidencia de cómo se hacía? Ahí está la pregunta en pantalla. Sí, tenemos registros principalmente de los nacimientos de los gobernantes y de algunos dioses en el registro monumental, principalmente del periodo clásico. En el registro de los códices hay referencia a nacimientos también. Sí se tiene evidencia de que elegían, o bueno, no elegían días para nacer, pero se sabe que cuando la criatura nacía, si el día no era bueno, si la fecha del calendario del Solquín no era bueno, se elegía una fecha propicia, ¿sí? Para presentar al recién nacido. ¿Sí? Entonces tenía que ser una fecha propicia para presentar al recién nacido. En las inscripciones no aparece esto tan detallado. Uno se da cuenta cuando revisa las inscripciones y ve, por ejemplo, que varios gobernantes nacieron en el mismo día. O sea, la inscripción dice, o las inscripciones dicen que nacieron en el mismo día. Y se da dando cuenta que hay fechas, digamos, amañadas. Y se da cuenta de que, bueno, a esas fechas se eligieron seguramente por el augurio, ¿sí? Porque era una buena fecha, un buen día para ese personaje. Pero estos eventos de nacimiento eran muy privados. Y a veces solo tenemos la mención. En tal fecha nació tal personaje. Y ya. En los códices tenemos algo parecido, pero no tenemos nombres de gobernantes en los códices. Pues ahí está la respuesta. Pues muchas gracias, William. Pues ya no he leído otra. A mí solamente me llamó la atención cuando haces mención acerca del número 8, que tiene una relación con el maíz. Pues ya hemos escuchado cómo otros números también tienen un significado muy importante para los mayas, como en el caso del 13, que por ahí luego había leído un artículo que alguna relación con incluso el carapazón de la tortuga, ¿no? La relación con la tortuga, o por ejemplo el número 9. ¿Hay alguna referencia donde se haya investigado, hablado acerca de esa relación de los números, del significado de los números con relación a, pues no sé, algunas fechas importantes o algún significado relacionado con la naturaleza? Hay algunos, o sea, todavía falta como algún texto, algún artículo más completo, actualizado. Hay un libro que se llama Los números y la numerología entre los mayas, de Francisco Barriga Puente, que está en internet, de hecho lo pueden bajar. Ahí explica un poco sobre eso, sobre el simbolismo de los números, aunque igual hace falta una actualización. Y un poco en mi libro también, de los gobernantes mayas, bueno, el de nacimiento, toma de poder y muerte
perdón, en el libro de Tiempo y Destino entre los gobernantes mayas de Palenque habla un poco sobre eso, sobre los números, pero aún así hace falta profundizar en esa cuestión. Muy bien, pues ahí vamos a dejar en los comentarios el texto por si le gusta leer también, Numerología de los Mayas, Francisco Barriga Puente. Ahí está, ya ustedes lo pueden consultar. Y bueno, pues sin más, pues agradecer a nombre del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, a nombre del PROIMAYA, de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Feria Internacional de la Lectura, pues agradecemos a todos los que siguieron la transmisión y también seguramente a los que posteriormente van a visualizar esta interesante conferencia. Y bueno, ya le haremos llegar la constancia correspondiente a William, quien siempre pues está acá participando con nosotros, siempre aportando con toda esta información, toda esta investigación que se ha realizado acerca de pues diversos temas relacionados con la lengua y la cultura maya. Y bueno, pues pues muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión. Que tengan una excelente tarde, como decimos en lengua maya, Alibet, Tactujel Kim, Calantabae, Shik Techutzil, que estén muy bien. Saludos y nos vemos en una siguiente emisión. Nos vemos.